gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Cáncer, un podcast creado de jóvenes para jóvenes. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Ya le tocó a las chicas, ya hablamos del cáncer de cuello uterino, pero ahora le toca a los chicos. Vamos a hablar del cáncer de testículo, un cáncer muy frecuente entre jóvenes de 15 a 35 años. Entonces conmigo está un especialista. Ustedes saben que acá pura gente que sabe, que tiene conocimiento. Entonces el día de hoy les tengo conmigo al doctor Aníbal Canaza, urólogo, oncólogo del Departamento de Urología del INEM. Doctor, ¿cómo está? Un gusto tenerlo aquí. Hola Ariana, muchas gracias por la invitación a hacer este podcast. La verdad que es un tema muy importante tratar sobre el cáncer de testículo. El cáncer de testículo, si bien es cierto, pues una patología relativamente poco frecuente, pero lo importante es que la gente o los jóvenes o adolescentes pudieran de repente hacer un diagnóstico temprano, porque si se diagnostica tempranamente tiene una alta tasa de curación. Doctor, cada vez que hablamos de cáncer en hombres siempre lo relacionamos con el cáncer de próstata, pero nunca pensamos en el cáncer de testículo. ¿Qué es exactamente este cáncer y por qué es también importante tratarlo, hablar de esto? La importancia del cáncer de testículo radica en el sentido de que muchas veces nosotros tenemos en la sociedad como un tabú hablar sobre este tema. Los adolescentes, los jóvenes, casi nada hablan en su entorno de esta enfermedad. Entonces, lo importante es, yo creo que de llegar al público o de realizar este podcast es concientizar a los jóvenes, concientizar a la población joven para que esto pudiera ser un poco más hablado, comentado dentro del entorno de su ambiente, ¿no? Ya que muchas veces nosotros por temor, vergüenza, a veces simplemente el hablar de genitales en varones o en adolescentes es como una broma o de repente como un tabú que generalmente no lo realizamos. Entonces esto debería de concientizarse para de todas maneras tener un mejor abordaje y un diagnóstico más temprano de este tipo de enfermedades. Claro, ¿y por qué se desarrolla el cáncer de testículo? ¿Hay factores que lo lleven a desarrollarse? ¿Cuál es la razón de que se desarrolle este cáncer? Tenemos muchos factores de riesgo en las cuales las más importantes nosotros podemos destacar vendría a ser en primer lugar la criptorquidia. ¿Qué es la criptorquidia? La criptorquidia es cuando el paciente o la persona no tiene descendido los testículos hacia la bolsa escrotal. Generalmente los testículos se desarrollan o se forman a nivel de la cavidad abdominal y en el transcurso del nacimiento o meses posteriores al nacimiento, este testículo debería de descender a las bolsas escrotales, ambos testículos. Pero cuando hay una falta de descenso o de repente hay ya sea unilateral o bilateral o de repente está en el camino al descenso en el canal inguinal, esto se llama criptorquidia. Entonces esto es un factor principal que nos pueda, digamos, ser para adquirir un cáncer de testículo, ¿no? Entonces eso como primer lugar. En segundo lugar tendríamos que son antecedentes familiares. Antecedentes familiares, si yo tengo un paciente que tenga el padre o hermano que tenga cáncer o haya hecho cáncer de testículo, generalmente tiene mayor riesgo también de desarrollar esta enfermedad. Como tercer lugar podemos ver lo que es la edad. La edad de presentación de este cáncer de testículo generalmente abarca lo que son personas adolescentes que comprenden desde los 20 o incluso desde los 15 años hasta los 40 años generalmente para su desarrollo. Entonces, estos son los factores que pudieran, digamos, ser más frecuentes. Dentro de ellos también podemos mencionar que vendría a ser lo que es factores genéticos, que vendría a ser como el síndrome de Klinefelter, ¿no? Y esto como principalmente, ¿no? Doctor, pero a mí me habla usted de factores, claro, que el mismo cuerpo produce, por ejemplo, el primer factor que es cuando uno desciende, el segundo genético, antecedentes, pero quizás hay factores de hábitos o situaciones, un golpe, algo que reciben. ¿También se incluyen esos factores o solamente son de antecedentes genéticos del mismo cuerpo? Habitualmente, tiene poca relación. Generalmente lo que sí se ha relacionado en algo de repente con un poco más de claridad fue aquellos pacientes que sufren de una enfermedad que se llama el VIH, que es el síndrome de inmunodeficiencia humana, en la cual estos pacientes pudieran tener cierta relación en desarrollar más la enfermedad. Pero algún otro traumatismo directo, como usted menciona, traumatismos, caídas, golpes o algo, no tienen ninguna relación para formar, ¿no? ¿Cuáles son las señales más alertas, más comunes también de este cáncer de testículo que nosotros podemos detectar? En el caso de los hombres, claro.
¿Qué factores nos pueden, digamos, hacer pensar que el paciente tenga? Principalmente es la sintomatología. Muchas veces la sintomatología en el paciente es poco ausente, podemos decir así, ya que no se manifiesta tempranamente. Entonces, el principal, digamos, la principal clínica o que el paciente pudiera percibir generalmente son cambios anatómicos a nivel del testículo, como que, por ejemplo, puede ser una protuberancia o una masa en el testículo que vendría a ser generalmente aumentado de consistencia en relación al resto del testículo. Puede ser una masa pequeña, mediana o no, de mayor tamaño, pero que esta habitualmente tiene aumentado de consistencia en relación al resto del testículo, ¿no? Entonces, eso es un factor, una parte de cómo nosotros podemos detectar. Lo otro pudiera ser el aumento del tamaño del testículo, en la cual tenemos una masa uniforme, crecimiento uniforme del testículo, pero esto está también aumentado de consistencia en relación al otro testículo, ¿no? Entonces, eso también nos hace llevar a pensar que estamos desarrollando una enfermedad o cáncer. Una tercera, podemos considerar de repente cierta pesadez a nivel del escroto, que pudiera también presentarse, ¿no? en algunos pacientes, ¿no? Y algunos también pudiera haber simplemente el aumento de consistencia. El tamaño pudiera estar conservado del mismo tamaño en relación al contralateral, pero la consistencia, digamos, está aumentada, digamos, en este testículo. Tengamos presente que la consistencia del testículo es como si uno palpara el globo ocular. Entonces, esto generalmente cuando uno siente, digamos, o percibe, digamos, la consistencia, debería de ser el consistencia. Pero si yo tengo algo más indurado, ¿no? De mayor consistencia, me hace que yo pensar algo, ¿no? Entonces, ¿qué otros síntomas más podría de repente ser en etapas avanzadas de la enfermedad del cáncer de testículo? De repente dolor lumbar que pudiera haber cuando ya la enfermedad pues está avanzada o hace enfermedad retroperitoneal, o el que llamamos metástasis a zonas ganglionares, ¿no? Principalmente con eso pudiéramos identificar tempranamente, ¿no? Ok, doctor, ¿y qué tan importante es que los jóvenes se familiaricen con su propio cuerpo y puedan detectar cualquier cambio o anomalía a tiempo? No sé si les podría dar un mensaje de la importancia de que familiaricen y conozcan su cuerpo. Relacionado a eso, o sea, ¿qué manera preventiva nosotros pudiéramos tener? Generalmente vemos que la frecuencia, digamos, de presentación del cáncer de testículo pues es un poco baja. Generalmente de todos los cánceres urológicos el 1% corresponde a lo que es al cáncer de testículo, pero de estos la mortalidad también es bien baja. Entonces hay algo que es muy importante referente al cáncer de testículo, es la prevención. Y dentro de la prevención tenemos que nosotros identificar o hacer un diagnóstico precoz o temprano para dar un buen tratamiento. Y dentro de ello principalmente está pues la autoexploración del testículo, ¿no? Entonces esto es principalmente el factor que nos va a identificar para hacer un buen diagnóstico y temprano. ¿Qué recomendaciones debemos de tener nosotros en la autoexploración testicular? Habitualmente esto debe hacerse de rutina en lo que es en la ducha, o durante la ducha o después de la ducha, en la cual el adolescente pudiera, digamos, examinarse los testículos. ¿De qué manera? Habitualmente con la calor de la ducha o el agua caliente, el escroto tiene mayor o se relaja mayor la musculatura del escroto, en la cual nosotros tengamos que sostener los testículos, ¿no? Con ambas manos y hacer una palpación, ver la característica. Todo adolescente debería de saber cuál es la característica de estos testículos. Entonces, ¿cuál es la consistencia que tiene? Entonces, en estas exploraciones que habitualmente se debería de hacer, lo que tiene que hacer es identificar alguna alteración, una nodulación, una protuberancia, un aumento de consistencia, aumento de tamaño, que eso nos pudiera hacer pensar, digamos, que pudiera estar sufriendo de esta enfermedad. Entonces, esto debería de propulsarse, esta autoexploración, para de todas maneras identificar o diagnosticar tempranamente. Ok, doctor, vamos con unas preguntas rápidas que son las dudas más frecuentes, son lo que se lee bastante en internet con respecto al cáncer de testículo y cómo se puede desarrollar. Son 4 preguntitas que usted ya nos ha respondido algunas, pero sería bueno aclararlo para las personas. A ver, ¿el frío o calor pueden afectar los testículos y aumentar el riesgo de cáncer? No tiene ninguna relación, no es un factor de riesgo para lo que es un cáncer de testículo. Habitualmente pues el testículo requiere un ambiente térmico algo menor que el ambiente corporal. Es por eso que está, digamos, en unas bolsas escrotales que tienen cierta temperatura algo menor al corporal.
Entonces, pero no tiene ningún factor de riesgo, no es un factor. Ok, vamos con la segunda. ¿Es normal que un testículo sea más grande que el otro? Acá usted ya lo comentó, pero a ver, puedo aclararlo para que las personas... Sí, anatómicamente puede haber una variación, digamos, en la posición y en el tamaño. Esto simplemente es propio del desarrollo del testículo, en la cual el testículo derecho pudiera ser algo mayor en tamaño y de acuerdo a quién desciende o cuál está más bajo, ¿no? El testículo izquierdo pudiera estar en relación al derecho un poco más bajo, ¿no? Pero esto es un desarrollo habitual o normal, en la cual no tiene nada que ver con el desarrollar una neoplasia o algo. Ok. Tercera, si un joven siente dolor en los testículos, ¿debería preocuparse? Sí, definitivamente, ¿no? O sea, si hay una molestia o un dolor o cualquier tipo de cambios, no sé, eritemas, enrojecimiento de lo que vendría a ser el testículo, el adolescente o el paciente en este caso debería de acudir a un médico de confianza, un urólogo, en la cual pudiera estar causando, si bien es cierto, no un cáncer testicular, pero pudiera estar causando otras patologías que pudieran estar relacionados con enfermedades benignas también, no sé, tipo inflamatorias, tipo quistes o no, tipo infecciosas o algo, pero de todas maneras yo creo que debería de acudir y eso a su vez nos ayuda a que en esa exploración, en esa evaluación que el paciente tenga con su médico, pudiéramos detectar si es que hubiera algún riesgo de cáncer. Okay. Último, ¿manejar bicicleta o recibir golpes en los testículos puede causar cáncer? Eso ya lo aclaró, pero... No tiene ninguna relación sufrir algún tipo de traumatismos o caídas o de repente, no sé, montar en caballo, montar en bicicleta o algo, no tiene, digamos, alguna relación. Solo que esto nos ayuda, estos tipos de factores nos ayudan a de repente detectar la patología de la enfermedad. ¿En qué sentido? Cuando el paciente sufre una caída, un traumatismo, ya sea de repente un golpe, una patada o algo, el paciente acude al urólogo o al médico por el dolor, por este síntoma. Entonces, eso hace que el paciente pueda acudir al sistema, al sistema médico. ¿Para qué? Para que pueda ser evaluado y eso nos facilita a veces de encontrar de repente este tipo de enfermedades, ¿no? Bien, ahora ingresamos al segundo bloque donde acá es más un enfoque preventivo, educativo, de diagnóstico. Doctor, coménteme, este autoexamen que usted mencionó ya previamente, ¿cómo se puede realizar y cuáles son los puntos claves que los varones tienen que tener en cuenta al momento de hacerlo? Bueno, es importante de todas maneras este examen, lo manejamos de todas maneras, que se llama la autoexploración testicular. Hay algunas recomendaciones que tenemos que tener en cuenta. Uno, en primer lugar, es que el paciente tiene que saber las características normales de su testículo. O sea, tiene que de todas maneras ver qué características tiene, qué tamaño tiene, qué consistencia tiene, ¿no? Tiene que tenerlo claro el paciente o en este caso el adolescente para saber qué es lo normal y qué es lo que pudiera, digamos, agregarse a algo anormal. Entonces, una vez que tenga el paciente esto, tiene que tener claro que si a esto se agrega algunas alteraciones, como pudiera ser de repente una tumoración o una masa, un abultamiento del testículo, tendría que tener pues alerta, ¿no? Y de ver que pudiera tratarse de algo malo. Si el paciente nota algún abultamiento, una tumoración, una induración, algo que está fuera de lo normal, entonces el paciente debe estar en alerta y acudir a un médico de confianza, ¿no? Entonces, esto es importante para que principalmente nosotros podamos detectar tempranamente, un estadio temprano, esta enfermedad, ¿no? Eso nos ayuda en el sentido de que el tratamiento que nosotros podamos dar a este paciente sea pues completamente curativo, ¿no? Y muchas veces, si es que se detecta a temprano estadio o temprana etapa, esto llega hasta un 100% de tratamiento, ¿no? O de curación, plenamente. Entonces, doctor, ¿y aparte del autoexamen, hay otros exámenes de detección? Sí, definitivamente. Mira, nosotros, si bien es cierto el cáncer de testículo, pues puede clínicamente o al examinar nomás nosotros podamos ya definir o con alta probabilidad de que sea una neoplasia o un cáncer de testículo, pero hay situaciones en las cuales a veces nos puede llegar a confusión
como que, por ejemplo, nosotros tenemos otro tipo de patologías a nivel testicular, como pudiera ser de repente infecciones, ¿no? A nivel del testículo, o una orquiepididimitis, a nivel infecciones a nivel del epidídimo, puede haber ¿no? un hidrocele, que vendría a ser un acúmulo de líquido a nivel de las capas del testículo, ¿no? Puede haber un traumatismo, un golpe que pudiera, digamos, tener el paciente, presencia de calcificaciones o algún tipo de lesiones que nos pudieran confundir, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ya se pudiera hacer con la evaluación clínica de detectar la neoplasia, pero en este caso de problemas inflamatorios, algo a veces nos ayuda, ¿no? Una ecografía, por ejemplo. La ecografía nos va a evaluar exactamente si eso pudiera tener en cierta, ¿no? La patología puede tener cierta relación a patología benigna, inflamatoria o de repente a tipo neoplásico. Entonces, una ecografía tipo Doppler nos ayuda, por ejemplo, a identificar este tipo, a deslindar, digamos, este tipo de diagnósticos diferenciales que podamos tener. Fuera de esto, una vez que ya nos ayuda a confirmar la ecografía, el diagnóstico, nosotros podemos hacer uso de otros exámenes como las tomografías, por ejemplo, para ya esto, una vez diagnosticado, estadiar la enfermedad. Estadiar significa que la enfermedad, solo está a nivel testicular o de repente ya ha ido a otro tipo de órganos, los principalmente que puedan ser a nivel de los ganglios, ¿no? Entonces, y a partir de ahí puede ir a diferente tipo de órganos, tipo pulmones, hígado, qué sé yo. Entonces, cuando nosotros tenemos o ya pensamos que es una enfermedad ya avanzada, nosotros hacemos uso de este tipo de exámenes, tipo tomografías de abdomen, tomografías de tórax, tomografías de cerebro, ¿no? Y cualquiera que nos pueda ayudar, digamos, para el diagnóstico. Y esto principalmente para tener un estadiaje y ver en qué estadio o en qué etapa se encuentra la enfermedad. Entonces, si es que una persona tiene antecedentes familiares, ¿con qué frecuencia es necesario que se realicen, ya sea el autoexamen que usted mencionó que tiene que hacerse cada vez que la persona se esté bañando, pero esos exámenes que usted menciona, aparte del autoexamen, ¿con qué frecuencia sería necesario que se realicen si que tienen antecedentes familiares? Es importante de todas maneras hacerlo periódicamente, pues no de repente hacerlo cada 3 meses o algo, con cierta frecuencia definitivamente, pero no perder esa costumbre definitivamente de la autoexploración, que es importante, ¿no? Más aún si es que uno tiene factores de riesgo de repente, ¿no? Como usted dijo, de repente la antecedente de familiares con cáncer de testículo. También es importante otro antecedente, que es cuando un paciente ya tiene un cáncer de testículo, la posibilidad de que pueda desarrollar en otro testículo también es, ¿no? Entonces, más aún estos pacientes deberían ser más frecuentes su autoexploración. ¿Y qué se puede hacer para reducir el riesgo de desarrollar este cáncer? Netamente factores preventivos en sí no tenemos, definitivamente nosotros no podemos, digamos, prevenir directamente, pero sí lo que podemos hacer es una detección temprana, lo que sí podemos hacer, que es un tipo ya para un diagnóstico temprano. Entonces, ¿qué mensaje final le podría dar a los jóvenes a motivarlos a que se realicen este autoexamen? Porque es un tabú, no suelen, ni siquiera le hablan con las personas y a veces por temor o no saber hacerlo no lo hacen. ¿Qué mensaje le podría dar a los jóvenes? Mira, el mensaje que de todas maneras tendría que llevarse todo joven, todo adolescente, definitivamente es romper ese tabú, romper ese miedo, romper esa vergüenza que pudiéramos de repente comentarlo, hablarlo entre amigos, de repente el de hablar de genitales, hablar de testículo, hablar de pene, de todas esas zonas en las cuales a veces no nos da vergüenza hablar o no. Debería de romperse ese mito y definitivamente un poco concientizar nosotros mismos, ¿no? Entre amistades, amigos, tratar de conversar un poco más sobre estos temas que definitivamente, si bien es cierto, es un poco raro y de todas maneras su presentación no es tan frecuente, pero es importante, si es que se presentara esta situación, diagnosticarlo tempranamente. Entonces, la recomendación es tener un poco más de concientización en los jóvenes, hablar sobre estos temas y al final también pues la autoexploración. No dejar de lado que este es el principal, ¿no? Objetivo de repente para un diagnóstico temprano. La autoexploración, de todas maneras, que debe de hacerse, ¿no? Sin de tener, digamos, algún tipo de vergüenza o de repente algún inconveniente. Bien, chicos, como saben, este mes es el mes de concientización del cáncer de testículo, así que ya saben, si no se ha realizado tu autoexamen, si no se han realizado sus chequeos, realicen eso y creen un hábito con ello. Bien, doctor, muchísimas gracias porque está acá en el podcast, lo que nos ha enseñado, hemos aprendido. Yo he aprendido mucho, yo tengo a mi hermanito, así que ahí le voy a enseñar, lo voy a educar.
Muchas gracias. No, gracias más a ti, Ariana, de todas maneras por participar en este tipo de temas. Yo creo que es muy importante y yo creo que vamos a ir avanzando en esa concientización a los adolescentes, ya que es importante tocar ese tipo de temas y bueno, estamos prestos a cualquier otra oportunidad. Doctor, entonces ya llegamos al final, al cierre. Muchísimas gracias por toda la información que nos ha brindado. Quiero hablarles a todos los chicos acá que no olviden, ya lo mencioné, realizarse su autoexamen y sus chequeos. Bien, recuerden que Hablemos de Cáncer es un podcast creado para nosotros, los jóvenes, para aprender de temas importantes como es el cáncer de testículo, un cáncer muy poco frecuente que muy pocas veces se menciona. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, YouTube y Facebook o escaneando directamente este QR que aparece en pantalla. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Doctor, nos despedimos entonces. Gracias a todos. Gracias. INEN, innovando para salvar más vidas. Ministerio de Salud. Ponle ponche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.